tus miedos. Historia de muerte. Buenas noches, amigos que nos sintonizan. Este es nuestro primer programa. Quisiera agradecerles mucho por su amable atención y saludarles en donde quiera que estén. Hoy en esta estación llamada La Manga del Muerto, les vengo a contar algo escalofriante que les dará mucho miedo. Claro, con la ayuda de un colaborador mío. Aquí se encuentra Juan, que fue él quien propuso este cuento escalofriante. Les doy la palabra a mi compañero Juan. Muchas gracias. Pues este cuento que les ofreceremos hoy se llama La Máscara de la Muerte Roja, un gran cuento, claro, de un gran escritor, Edgar Allan Poe. Empezaremos con nuestro cuento. Espero les guste y pues al menos ya saben a lo que se tiene. Esta historia sucedió tiempo atrás, donde la llamada muerte roja había devastado la comarca. Esta peste fue tan fatal, tan horrible, que su encarnación era la sangre, el rojo y el horror de esta llamada muerte roja. Se producían dolores agudos, un repentino vértigo, luego los poros resumbaban sangre y la disolución del ser. Las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima eran en el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía. Y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora. La víctima. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios se quedaron semidespoblados, llamó a su lado a 1000 caballeros y damas de su corte, y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Había hermosura y vino. Todo eso y la seguridad estaban del lado de adentro. Afuera estaba la muerte roja. Al cumplirse el 5º o 6º mes de su reclusión, y cuando la peste hacía los más terribles estragos, el príncipe próspero ofreció a sus 1000 amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Las estancias se hallaban dispuestas con tal irregularidad que la visión no podía abarcar más de una a la vez. Cada 20 o 30 metros había un brusco recodo y en cada uno nacía un nuevo efecto. A derecha e izquierda, en mitad de la pared, una alta y estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado que seguía el contorno de las series de los salones. Las ventanas tenían vitrales, cuya coloración variaba con el tono dominante de la decoración del aposento. Sí, por ejemplo, la cámara de la extremidad oriental tenía tapicerías azules, vívidamente azules, eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapicerías y ornamentos purpúreos, y aquí los vitrales eran púrpura. La tercera era eternamente verde, y lo mismo con los cristales. La cuarta había sido decorada e iluminada con tono naranja. La quinta con blanco, la sexta con violeta. El séptimo aposento aparecía completamente cubierto de colgaduras de terciopelo negro que abarcaban el techo y las paredes, cayendo en pliegues sobre una alfombra del mismo material y tonalidad, pero en esta cámara el color de las ventanas no correspondía a la decoración. Los cristales eran escarlata, tenían un color de sangre. Contra la pared del poniente se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un resonar sordo, pesado, monótono. Y cuando el minutero había completado su circuito y la hora iba a sonar de las entrañas de
bronce del mecanismo nacía un tañido claro y resonante, lleno de música, mas su tono y su énfasis eran tales que, a cada hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido, y las parejas danzantes cesaban por fuerza sus evoluciones. Pero durante un momento, en aquella alegre sociedad, reinaba el desconcierto, y mientras aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los más atolondrados palidecían y los de más edad y reflexión se pasaban la mano por la frente, como si se entregaran a una confusa meditación o a un ensueño. Pero apenas los ecos cesaban del todo, livianas risas nacían en la asamblea. Los músicos se miraban entre sí, como sonriendo de su insensata nerviosidad, mientras se prometían en voz baja que el siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción semejante. Mas al cabo de 63.600 segundos de tiempo que huye, el reloj daba otra vez la hora, y otra vez nacía el desconcierto, el temblor y la meditación. La elección de los disfraces eran grotescos. Reinaba en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fantasmagórico. Veíanse figuras de arabesco con siluetas y atuendos incongruentes. Veíanse fantasías delirantes como las que aman los locos. Mas otra vez tañe el reloj que se alza en el aposento de terciopelo. Por un momento todo queda inmóvil, todo es silencio, salvo la voz del reloj. Los sueños están helados, rígidos en sus posturas, pero los ecos del tañido se pierden apenas han durado un instante, y una risa ligera, a media sofocada, flota tras ellos en su fuga. Mas en la cámara que da al oeste, ninguna máscara se aventura, pues la noche avanza y una luz más roja se afina por los cristales de color sangre, aterradora en la tiniebla de las colgaduras negras. Y para aquel cuyo pie se pone en la sombría alfombra bruta del reloj de ébano, un ahogado resonar, mucho más solemne que los que alcanzan a oír las máscaras entregadas a la lejana alegría. Continuaba la fiesta en su torbellino, hasta el momento en que comenzaron a oírse los tañidos del reloj, anunciando la medianoche. Cayó entonces la música, como ya he dicho, y las evoluciones de los que bailaban se interrumpieron, y como antes, se produjo en toda una sensación angustiosa. Mas esta vez el reloj debía tañer 12 campanadas, y quizá por eso ocurrió que los pensamientos invadieron en mayor número las meditaciones de aquellos que reflexionaban entre la multitud entregada a la fiesta. Y habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella nueva presencia, se levantó al final un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa y finalmente espanto, horror y repugnancia. En una asamblea de fantasmas, como la que acabo de describir, es de imaginar que una aparición ordinaria no hubiera provocado semejante conmoción. El desenfreno de aquella mascarada no tenía límites, pero la figura en cuestión lo ultrapasaba e iba incluso más allá de los que el liberal criterio del príncipe toleraba. Su figura alta y flaca estaba envuelta de la cabeza a los pies en una mortaja. La máscara que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido, que el escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. Cierto, aquella frenética concurrencia podía tolerar, si no aprobar, semejante disfraz, pero el enmascarado se había atrevido a asumir las apariencias de la muerte roja. Su mortaja estaba salpicada de sangre, y su amplia frente, así como el rostro, aparecía manchados por el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero
cayeron sobre la espectral imagen que ahora, con un movimiento lento y solemne como para dar relieve a su papel, se paseaba entre los bailarines. Se convulsionó en el primer momento con un estremecimiento de terror o de disgusto, pero inmediatamente su frente enrojeció de rabia. ¿Quién se atreve?, preguntó, con voz ronca, a los cortesanos que lo rodeaban. ¿Quién se atreve a insultarnos con esa burla blasfematoria? Apodérense de él y desenmascárenlo, para que sepamos a quién vamos a ahorcar al alba en las almenas. Al pronunciar estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en el aposento del este, en el aposento azul. Sus acentos resonaron alta y claramente en las 7 estancias, pues el príncipe era hombre temerario y robusto, y la música acababa de cesar a una señal de su mano. Con un grupo de pálidos cortesanos a su lado, hallábase el príncipe en el aposento azul. Apenas hubo hablado, los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, quien, en ese instante, se hallaba a su alcance y se acercaba al príncipe con un paso sereno y cuidadoso. Mas la indecible aprensión que la insana apariencia del enmascarado había producido en los cortesanos impidió que nadie alzara la mano para detenerlo. Y así, sin impedimentos, pasó a 1 metro del príncipe, y, mientras la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a las paredes, siguió andando ininterrumpidamente, pero el mismo y solemne paso que desde el principio lo había distinguido. Al pasar la cámara azul, pasó la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la anaranjada, desde esta a la blanca y de allí a la violeta, antes de que nadie se hubiera decidido a detenerlo. Mas entonces el príncipe Próspero enloqueció por la ira y la vergüenza de su momentánea cobardía. Se lanzó a la carrera a través de los 6 aposentos, sin que nadie lo siguiera, por el mortal terror que a todos paralizaba. Puñal en mano, se acercó impetuosamente hasta llegar a 3 o 4 pasos de la figura, que seguía alejándose, cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento de terciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor. Se oyó un agudo grito, mientras el puñal caía resplandecidamente sobre la negra alfombra, y el príncipe Próspero se desplomaba muerto. Poseídos por el terrible coraje de la desesperación, numerosas máscaras se lanzaron al aposento negro, pero al apoderarse del desconocido, cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, retrocedieron con inexplicable horror al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica, con una tanta rudeza había aferrado, no tenía o no contenía ninguna figura tangible. Y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche, y uno por uno cayeron los convidados en las salas de orgía manchadas de sangre, y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres, y la llama de los trípodes expiraron, y las tinieblas y la corrupción y la muerte roja lo dominaron todo. Así concluimos esta historia. Gracias por su amable atención. Esta fue La Manga de Muerto.